bendiciones, a pesar de todo esto que nos parece extraño, que de un momento a otro cambió la historia de la humanidad, que cambió la historia del mundo, como las maneras como vivimos. Pero qué bueno que en esta tarde estamos aquí al aire libre. ¿Amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Así es que ¿están listos para escuchar palabra de Dios en esta tarde, hermanos? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos vinieron con ansias de escuchar palabra de Dios? Gloria a Dios. Así es que vamos entonces a... Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Estamos viendo una serie de mensajes, 7 mensajes que Jesucristo dio a las 7 iglesias del Apocalipsis. Amén. Y hemos ya iniciado con las 2 primeras iglesias, Éfeso y Esmirna, y hoy vamos a ver el mensaje que Jesucristo les da a la tercera iglesia, que es a la iglesia de Pérgamo. Es que Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ponernos de pie y lo leemos para darle lectura a la palabra de Dios. ¿Amén? Dice el mensaje a Pérgamo. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias. Ya preparé yo este tema, ahora tú habla a tu pueblo, Señor. Hemos venido con el fin de adorarte, de bendecirte y también escuchar palabras, Señor. Señor, úsame a mí, Señor, que yo pueda ser un instrumento para que pueda traer palabra a tu pueblo, Señor, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos en que necesitamos de ti, Señor. Permite que mientras yo exponga la palabra, Señor, si alguien viene cargado pueda sentir paz, Señor. Si alguien viene enfermo pueda ser sano en el nombre de Jesús, y que tu honra y gloria, Señor, permanezca para siempre, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Juan estaba en una isla, la isla de Patmos, y ahí recibió una revelación muy importante para los últimos tiempos. Ahí es donde él recibió la revelación del Apocalipsis. Y en los 2 primeros capítulos, Jesucristo envía un mensaje. Gracias. Envía un mensaje a 7 iglesias en la región de Asia. No es la Asia que conocemos ahorita, pero era una región romana, ¿ya?, que estaba ahí en lo que es Turquía actualmente, por ahí, por esa región. Y le envía un mensaje a 7 iglesias. Ya hemos
visto el mensaje a Éfeso y el mensaje a Esmirna, y hoy vamos con la ayuda de Dios a analizar el mensaje a la iglesia a Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy importante económicamente, y también era una ciudad que culturalmente estaba muy avanzada. Dice que tenía una biblioteca, Pérgamo, con más de 200,000 volúmenes, y ahí es donde se inventó el pergamino. Por eso viene Pérgamo, pergamino. O sea, era una ciudad muy culta. Había muchos filósofos, muchas personas que eran estudiosas. Ahí en esa misma ciudad había un altar dedicado a un dios, que era el dios Zeus. En una colina, la colina más alta de la ciudad, estaba una estatua de ese dios, el dios Zeus. Estaba sentado en una silla, y ahí a la vista de todos estaba ese dios Zeus. El dios Zeus para ellos le nombraban el dios de los dioses, el dios de los dioses y de los hombres. Así le nombraban a ese dios Zeus. Y todo el día, los 365 días al año, todos los días, se veía de lejos el humo que subía de los sacrificios que le ofrecían a ese dios Zeus. Y entonces a esa iglesia Jesucristo le da este mensaje y le dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y esta es la primera enseñanza que podemos aprender en esta tarde. A las 7 iglesias les dice Jesucristo, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Quiere decir que el mensaje de Dios para la iglesia es a través del pastor. Cuando dice escribe al ángel, está diciendo: escribe al pastor de la iglesia de Éfeso, escribe al pastor de la iglesia de Esmirna, escribe al pastor de la iglesia de Pérgamo. Quiere decir que si alguien viene con usted y le dice: Dios me dio una revelación para la iglesia, entonces lo que naturalmente puede usted decirle a esa persona: qué bueno que Dios te dio esta revelación, pero déjame preguntarle al pastor si Dios ya le dio a él esa revelación, porque estamos viendo aquí que es la manera como Dios comunica a su iglesia a través de cada pastor en la iglesia. Y por eso dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Dice: conozco tus obras. Conozco tus obras. Quiere decir que Dios conoce nuestras obras. Quiere decir que a Dios no se le pasa nada. Quiere decir que a Dios reconoce todo lo que hacemos para Él. Si usted viene y las panderistas ensayan 2-3 horas, Dios, hermana Teresita, está viendo todo lo que ustedes hacen. Si usted es ujier, Dios está viendo el trabajo que usted hace para su obra. Si usted es líder de algún departamento, Dios está viendo. Dice: conozco tus obras. Así es que en esta tarde el mensaje es para usted que ha hecho y está haciendo algo para la obra de Dios. Tal vez no le han reconocido y tal vez usted se ha desanimado y ha dicho: pues ¿para qué sigo si no me reconocen? Pero tenga por seguro que Dios está viendo lo que usted está haciendo para su obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Dice: y reconozco que estás ubicada donde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, Jesús reconocía que la iglesia de Pérgamo estaba ahí donde estaba la estatua a Zeus, ahí donde se adoraba los 365 días a esa estatua de Zeus, a ese dios Zeus. Y por eso Jesús dice: reconozco que es difícil para ti,
Reconozco que ese medio, esa región donde tú estás, hay mucha idolatría y hay mucho paganismo. Y reconozco qué tan difícil es para ti servirme. Y Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: reconozco que retienes mi nombre. A pesar de toda esa idolatría, retienes mi nombre. Y cuando fui al diccionario a ver qué exactamente era el significado de la palabra retener, dice usar fuerza, aferrarse. En otras palabras, Jesús les está diciendo: yo sé que ustedes se han aferrado a mí, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier idolatría, se han aferrado a mí. Y en esta tarde, nosotros, Iglesia Templo La Hermosa, Dios está reconociendo y le estamos diciendo a usted, y a usted, y a usted, y a usted: reconozco que aún en medio de esta pandemia, reconozco que aunque la situación esté difícil, se han aferrado a mí. ¿Cuántos se han aferrado a Jesucristo a través de estos tiempos difíciles? Y es lo que a nosotros como cristianos nos anima a seguir adelante día con día. Aunque tengamos una enfermedad, aunque el doctor nos dé una enfermedad, un diagnóstico de muerte, nos aferramos a Jesucristo. Nos aferramos a Jesucristo por victoria. Nos aferramos a Jesucristo por consuelo. Nos aferramos a Jesucristo por paz. Nos aferramos a Jesucristo por fortaleza. Jesucristo es nuestra victoria. Damos la gloria a Dios en esta tarde. Me gusta mucho ese canto que dice, y lo cantamos aquí cuando venimos a la oración: yo tengo un abogado que me defiende, y aunque él esté cansado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Él nunca pierde un caso, Él siempre está para defendernos. Y luego le sigue diciendo: reconozco que no has negado mi fe. Dice: ni aun cuando Antipas fue muerto. Y yo me fui a la historia a investigar quién fue Antipas. Y me causó mucho interés y mucha tristeza al estar estudiando la historia. Resulta que Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo. Y Antipas lo llevaron, lo amarraron y lo llevaron y le dijeron: Antipas, renuncia a tu fe en Jesús, renuncia a Jesucristo. Y Antipas dijo: aunque todo el mundo esté contra mí, yo no renunciaré a mi fe en Jesucristo. Y por mantenerse firme, Antipas fue muerto dentro de un toro de bronce, quemado a fuego vivo. Fue quemado Antipas, el pastor de la iglesia de Pérgamo. Pero la iglesia de Pérgamo siguió adelante. A pesar de que habían quemado a su pastor, la iglesia de Pérgamo siguió adelante. Y por eso Jesús le dice: reconozco que no has negado mi fe. A pesar de que mataron al pastor, ustedes no han negado mi fe y siguen adelante. Que Dios nos ayude para que, a pesar de cualquier circunstancia, nosotros no estamos en esos tiempos de esa iglesia de Pérgamo, donde los perseguían, donde los echaban a que los leones se los comieran, donde los quemaban vivos. Pero a pesar de todo, Jesucristo les dice: reconozco que no has negado mi fe. Reconozco que te has mantenido firme en la fe, en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo, a pesar de que le habían matado a Antipas, el pastor de esa iglesia. Pero luego les dice: pero tengo algunas cosas contra ti, tengo algunas pocas cosas contra ti. Y a esa iglesia Jesucristo les reclama
dos cosas. La primera, dice: tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea que dentro de la iglesia de Pérgamo había personas que oraban juntos con ellos, que cantaban juntos con ellos, que adoraban juntos con ellos, pero tenían otras doctrinas herejes. Ellos seguían la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es maldecir al pueblo de Dios con profecías falsas. O sea que ellos estaban infiltrados ahí y adoraban juntos y cantaban juntos y oraban juntos, pero por abajo maldecían al pueblo de Dios con profecías falsas. Quiere decir que el pueblo de Dios tenemos que estar listos siempre, en todo tiempo. Tenemos que estar siempre listos. ¿Quién trae la palabra? ¿Quién nos trae la palabra? ¿A quién le dejamos el púlpito? ¿Quién nos trae la palabra? Y luego dice: y también retienes a los que practican la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas practicaban una doctrina que decía: no importa lo que hagas, si Dios ya te predestinó para que fueras salvo, vas a ser salvo, no importa lo que hagas. De igual manera, no importa lo que hagas, si Dios ya te predestinó para que seas condenado, no importa lo que hagas, vas a ser condenado. Era una doctrina demoníaca, porque se agarraban de ahí para hacer libertinajes y hacer orgías dentro de la iglesia, porque decía: no importa lo que hagas, si Dios ya te predestinó para que fueras salvo, vas a ser salvo. Y entonces esa doctrina había acarreado que hubiera mucho desorden también dentro de la iglesia, a pesar de que era una iglesia que Jesucristo reconoce que habían retenido su nombre, que no habían negado aún a pesar de la persecución, pero les reclama que estaban dejando que doctrinas se infiltraran dentro de la iglesia. Qué importante es en este tiempo que reconozcamos la verdadera doctrina. Yo estoy consciente que ahorita en este tiempo todo el día y la noche, yo creo, salen predicaciones por internet, por Facebook. Está muchas predicaciones, pero tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios que oigamos, pero que analicemos, retener lo bueno y desechar lo malo. Tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque 2 de Timoteo 4:3 dice: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan lo que desean oír. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Quiere decir que en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas, y van a ser tan reales, aparentemente, dice que aún van a engañar aún a los escogidos. O sea que tenemos que tener cuidado en estos últimos tiempos. La Biblia nos recomienda de todo lo que escuchemos, retener lo bueno y desechar lo malo. Nuestra organización Asambleas de Dios tiene un manual que son las 16 doctrinas fundamentales para que podamos nosotros guiarnos y que podamos permanecer en la sana doctrina. Que Dios nos ayude para que podamos permanecer en la sana doctrina. Y termino con lo siguiente. Dice:
Escúchenme bien, estoy terminando. Es lo más importante del mensaje. Dice: al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Yo me puse a estudiar qué quiere decir con una piedrecita blanca. Resulta que en ese tiempo, cuando alguien lo llevaban ante un juez, y el juez escuchaba el caso, y el juez decidía condenado o libre, y entonces el juez le daba una piedrecita negra, y esa piedrecita negra quería decir que esa persona era condenada a la cárcel. Pero si el juez le daba una piedrecita blanca, quiere decir que esa persona era libre. Jesucristo dice: al que venciere, le daré una piedrecita blanca. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y esa piedrecita blanca nos las ha dado Jesucristo. A todo aquel que acepta el nombre de Jesucristo, a todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, Él nos ha dado una piedrecita blanca que nos hace libre de cualquier condenación. Jesucristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Por su sacrificio somos libres de cualquier condenación. Jesucristo nos ha prometido darnos una piedrecita blanca, la cual significa que somos libres. ¿Cuántos son libres en esta noche, hermanos? ¿A cuántos Dios les ha dado una piedrecita blanca, hermanos? Gloria a Dios. Pónganse de pie. Amén. Gloria a Dios. Dice: y en la piedrecita blanca les daré un nombre nuevo que nadie conoce, sino solamente el que lee la piedrecita blanca. Dios está preparando un nombre nuevo para cada uno de nosotros, para los que permanezcamos fieles. Dice: al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita va a tener un nombre nuevo. ¿Cuántos quieren un nombre nuevo, hermanos? ¿Cuántos están esperando que Dios nos dé un nombre nuevo? Amén. Gloria a Dios. Dice: al que venciere. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Vale la pena aferrarse, como esta iglesia de Pérgamo dice que se había aferrado a Jesucristo. Hermano, hermana, niños, jóvenes, aferrémonos a Jesucristo en medio de estos tiempos difíciles. Fíjense que a nuestra generación nos ha tocado vivir un tiempo difícil, que todo ha cambiado, y hay preocupación, y hay miedo, y los hospitales están llenos de gente con depresión, con ansiedad. Pero Jesucristo en esta noche nos dice que Él venció en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio somos más que vencedores en su nombre. Así es que, hermano, yo le invito a que sigamos aferrándonos a Jesucristo. En medio de su tribulación, aférrese a Jesucristo. En medio de su prueba, aférrese a Jesucristo. En medio de su enfermedad, aférrese a Jesucristo. En medio de su problema económico, aférrese a Jesucristo, porque Él nunca falla. Él siempre está para ayudarnos. Gloria a Dios. Vamos entonces a incline su rostro, vamos a orar. Señor, en esta tarde venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo expreso tu palabra, Señor. Tu pueblo la ha escuchado, Señor, en donde tú nos has dicho, Señor, que si vencemos, tú nos tienes preparado una piedrecita blanca y un nombre nuevo, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser vencedores a través de esta pandemia, para ser vencedores a pesar de cualquier circunstancia. Ayúdanos, Señor, te necesitamos cada día, Señor.
Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Te necesitamos hoy más que nunca. Estamos viviendo tiempos difíciles, te necesitamos. Gracias, porque reconocemos que tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles ante nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada familia, Señor. Cada hermana, cada hermano, Señor. Mira sus luchas, Señor. Mira sus circunstancias, Señor. Algunos están sufriendo en enfermedad, Señor. Algunos están sufriendo falta de trabajo, Señor. Algunos están sufriendo falta de economía, Señor. Algunos están en necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor. Aferrarnos como esa iglesia, Señor, de Pérgamo se aferró a ti a pesar de cualquier circunstancia, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Bendecimos, Señor, a cada niño, Señor. Lo cubrimos con tu preciosa sangre, Señor. A nuestros jóvenes, Señor, los cubrimos con tu preciosa sangre, Señor. Y declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte, Señor, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús. Rechazamos cualquier influencia del enemigo en sus vidas por el poder de tu palabra, Señor. Y declaramos que ellos permanecerán firmes, Señor. Declaramos que ellos permanecerán firmes, Señor. Declaramos que ellos permanecerán firmes, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pueden sentarse. Gloria a Dios.